por palabras ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Jesús aún no está para regresar, dijo Pablo. Jesús no está aquí como algunos de ustedes piensan. Aún no regresará. No regresará pronto. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, la venida de Jesús no se hará hasta que venga la apostasía y se ha revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Una palabra muy interesante. El hijo de perdición. Solo se usa 2 veces en la Biblia. ¿Sabían eso? Solo 2 se los ha llamado hijos de perdición. El uno es este hombre de pecado, este sistema, y el otro fue Judas. Bien, ahora me gustaría preguntarle, ¿cómo traicionó Judas a Jesús? Con un beso. Entonces, ¿se presentó como uno de ellos, sí o no? ¿No es posible entonces que este sistema, el hijo de perdición, se presente a sí mismo como un representante de Jesucristo y traicione a todos con un beso? ¿Es esta una posibilidad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hemos visto que el papado en realidad hizo esto. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primero de Juan 4:3. Entonces este poder estaba obrando en el tiempo de Juan y en el tiempo de los apóstoles. No se trata de un poder futuro que, como muchos creen, vendrán al mundo en algún momento en el futuro, como enseña el futurismo alrededor del planeta. Sigue Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, Pablo les dijo, yo les dije que algo estaba deteniendo al anticristo, evitando de que se desarrolle. Y ustedes saben lo que es. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Otra traducción dice, hay uno que está deteniendo a aquel mal hasta que él se ha quitado de en medio. Entonces algo estaba preveniendo que este poder surgiera. Y cuando aquel algo se ha quitado de en medio, entonces vendrá el anticristo. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios luchará contra este sistema con la palabra de Dios. Y finalmente lo destruirá con su venida. Aquella es la promesa. El avenimiento de este impío, que es obra de Satanás. Y tenemos una vez más este texto de cómo él obra. Entonces, ¿cuándo aparecerá este anticristo? Pablo les dijo que algo lo estaba reteniendo. Pero aquí no se identifica quién es este poder. Aquí, Grattan Guinness escribe en el Romanismo y la Reforma, página 105, 1887. Aquí tenemos un punto en el cual Pablo afirma la existencia del conocimiento en la iglesia cristiana. La iglesia primitiva sabía, dice él, cuál era el poder que detenía. La iglesia primitiva nos dice que sabía acerca de este tema. Y nadie en estos días puede estar en posición a contradecir el testimonio de lo que Pablo, por palabra de su boca, dijo a los tesalonicenses. Hoy estamos especulando sobre qué fue lo que le detuvo. ¿Fue el Espíritu Santo? ¿Fue esto? ¿Fue aquello? ¿Fue esta otra cosa? No sabemos, porque Pablo fue el único quien les dijo lo que estaba deteniendo ese poder. Es un punto sobre el cual solo la tradición antigua tiene autoridad. Especulación moderna está totalmente fuera de lugar en este asunto. Eso tiene sentido. ¿Pueden los padres de la iglesia temprana decirnos qué fue lo que Pablo les dijo que estaba deteniendo al poder anticristiano? Tertuliano, sobre la resurrección, capítulo 24, en la resurrección, apologista cristiano de Norte de África, y esto fue escrito en el 200 después de Cristo, y dice lo siguiente.
Aquel que ahora detiene debe detener hasta que sea quitado de en medio. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano y su debilitamiento, siendo disperso en 10 reinos, introducirá al anticristo? Interesante. Esto es lo que los padres de la iglesia primitiva entendieron. De que cuando finalmente colapse Roma, entonces vendrá el anticristo. Eso es lo que creían. Juan Crisóstomo, en su homilía sobre 2 de Tesalonicenses 2, número 4, quien fue obispo de Constantinopla en el 390, dice: solo hay uno que impide ahora hasta que él se ha quitado del medio, es decir, cuando el imperio romano se ha quitado del medio, entonces él, el anticristo, vendrá. Allí hay otro que lo dice. Interesante. Pablo dice que aquel poder ya estaba obrando en sus tiempos y tarde o temprano se levantaría. Hay algo que lo detiene, pero en cuanto se ha quitado del medio, yo les dije lo que era, entonces ya se levantará. Aquí les tengo un fragmento de Commentary on the Apocalypse por Edward Elliot, y tenemos el testimonio concordante de los primeros padres, desde Ireneo, el discípulo de San Juan, hasta Crisóstomo y Jerónimo, y ellos sobreentendían que ese poder era el poder imperial que gobernaba y residía en Roma, que tenía que ser quitado del medio. Grattan Guinness nos dice: mientras los césares mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares, él se levantaría. Eso tiene sentido. Las profecías bíblicas tienen sentido. La profecía sobre los 1260 días tiene sentido, si consideramos a todos esos asuntos. Y mientras los césares mantuvieron el poder imperial, él se levantaría siguiendo la caída de los césares. Él se levantaría. Grattan Guinness, Romanismo y la Reforma. Hay numerosas fuentes que dicen esto. Pablo no identificó al poder que lo detenía. Poder que ellos sabían era Roma, por temor a represalias. Recuerde que la iglesia cristiana estaba bajo persecución por Roma. Así que Pablo les escribió una epístola y dijo: yo sé, se los dije personalmente y ustedes saben lo que es, y esto tiene que ocurrir primero. No vayan enseñando todo tipo de doctrinas. Estamos esperando primero a la apostasía, el hombre de pecado, y que el obstáculo se ha quitado de en medio y que el hombre de pecado se levante y entonces gobierne en esta tierra. Y solo entonces, por fin, Cristo vendrá y consumirá este poder cuando regrese. Esta es la versión bíblica. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Dios fue manifestado en la carne. No cambiemos esto. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el único misterio en el cristianismo. No hay ningún otro misterio. Nunca entenderemos cómo el Dios del universo pudo haberse convertido en hombre por nosotros, cómo pudo morir por nosotros y luego salvarnos y hacernos hijos e hijas del Altísimo. Es un misterio. Nunca lo entenderemos. Todo lo demás ha sido revelado en su totalidad. Pero esto continuará siendo nuestro estudio por toda la eternidad. Este es el misterio de la santidad. El misterio de la iniquidad quiere derrocar a este hecho central, este hecho principal y eterno de la salvación. Y ya hemos visto en las conferencias cómo se han hecho esfuerzos para reducir el ministerio, las funciones de Jesucristo. Y cómo mediante sociedades secretas, la antigua religión babilónica, a través del cabalismo y el gnosticismo, han removido a Jesucristo como a la deidad que salva y la han reemplazado por otro poder. Hemos visto a las sociedades islámicas secretas y hemos visto lo que enseña el Corán, de que Jesús no fue el Hijo de Dios y que Él nunca murió y que su sangre no fue derramada por nosotros, que fue llevado repentinamente, que Él fue espiritualizado, que nunca vino en la carne. Y todos estos asuntos, ¿ven? Esta es la doctrina central de la Roma de hoy. Y es también la teología de la Vulgata, la versión bíblica en latín.
Los templarios, los rosicrucianos, los jesuitas, la masonería, todos ellos se aferran a esta doctrina central. 2 doctrinas en el mundo. O no 100 o 200, no 300 ni 500. 2 doctrinas en el mundo. Todas con diferentes fachadas. Todas controladas por un mismo poder. Parece increíble. ¿Recuerdan la historia de Bel